Hola, bienvenidos a Charlando Contigo. Yo soy Mariano Ferrer y hoy hablaremos de la ansiedad por lo conocido. La ansiedad que se produce cuando vamos a experimentar una situación que ya conocemos. Empezamos. Habitualmente, el miedo o la ansiedad por lo conocido suele producirse, por un lado, por esa experiencia traumática o presuntamente traumática que hemos tenido en un pasado y que al ver una situación similar o parecida nos puede recordar ese dolor o ese sufrimiento que hemos tenido. Y he dicho presuntamente traumática porque a lo mejor, quizás, la experiencia en sí no ha sido traumática, pero mi forma de entenderla bajo mis creencias sí la transforman en traumática. Y en este caso, en vez de centrarnos en una experiencia que nos pueda causar dolor, al ser supuesta, hemos de centrarnos en ver el por qué se reacciona de esta manera, por qué nuestra mente reacciona con miedo a una situación que realmente no hemos vivido, pero la hacemos propia como si lo fuera. Por ejemplo, si el hecho de que una persona cercana haya tenido una experiencia traumática, podemos hacer propio ese sentimiento de dolor y hacer que nosotros tengamos miedo o ansiedad por una situación que a nosotros no nos ha causado ningún trauma, pero lo vemos reflejado en la otra persona, con lo cual tenemos miedo, ansiedad por una situación que no hemos vivido. Y evidentemente esa situación puede condicionarnos y limitarnos muchísimo. Por otra parte, también se puede manifestar miedo y ansiedad a lo conocido cuando no nos creemos capaces de poder gestionar esa experiencia. Y ahí el miedo o la ansiedad no se manifiestan por la experiencia en sí, se manifiestan por la falta de credibilidad hacia uno mismo, hacia la falta de creencia, de poder de gestión hacia esa experiencia. Otra posible causa que nos podemos encontrar a la hora de gestionar una experiencia conocida es la ausencia de control hacia esa experiencia. Cuando la ausencia de control se manifiesta en ansiedad, lo que realmente se está produciendo es una falta de confianza en mis recursos o en los recursos de mi entorno. Y esa falta de confianza es la que hace que tengamos que controlar, que nos aseguremos de que todo está correcto. Y ese control muchas veces es positivo y está justificado, pero otras muchas no. Y esa falta de justificación es donde se manifiesta la ansiedad, donde se manifiesta ese miedo por esa experiencia. Por ejemplo, uno de los casos donde la falta de control puede producir miedo, donde esa falta de confianza nos puede producir ansiedad, es en el miedo a volar. El miedo a ir en avión. Porque ¿cuántas personas hay que han volado muchísimas veces, que han cogido muchísimos vuelos, muchísimos aviones, sin ningún tipo de incidencia? Nunca han tenido ninguna incidencia y aún así siguen teniendo miedo a volar. Hay distintas maneras para poder gestionar dentro de lo posible la ansiedad cuando una experiencia conocida puede afectarnos. Para mí, la primera siempre será poner en duda si realmente esa experiencia es así o no es así. Poner un filtro para ver la realidad y el alcance de esa experiencia que conocemos. Porque si después de observar, después de analizar nuestra reacción hacia esa experiencia, después de analizar la experiencia en sí, vemos que quizás esa experiencia no es tan grave como pensamos, si vemos que tenemos capacidad de gestión hacia esa experiencia, le habremos dado un buen golpe a la ansiedad, la habremos empezado a controlar, le habremos dicho a nuestra mente que en este caso nosotros gobernamos.
En el caso que después de una observación y un análisis honesto nos demos cuenta de que esa experiencia sigue produciéndonos esa sensación de ansiedad y de miedo, hemos de buscar información. Información veraz de cómo puedo gestionar esa experiencia. ¿Cómo puedo hacer que esa experiencia me afecte lo mínimo posible? También es importante tener en cuenta que una experiencia traumática del pasado no tiene que afectar mi presente, porque pueden cambiar las circunstancias. Uno mismo puede cambiar. Entonces hemos de ver si realmente la situación es exactamente la misma. Hemos de poder observar si ese pasado doloroso en nuestro presente también puede ser doloroso. Otra circunstancia que puede hacer que esa ansiedad se manifieste de una manera muy desagradable, ya no es el hecho de tener una experiencia, una situación que nos afecte de una manera notable, sino de tener varias experiencias que de una en una no serían determinantes, pero en su conjunto sí hace que esa experiencia se manifieste de una manera notable, repito. Y ahí, en ese caso, lo que sí es muy recomendable es priorizar. Hay que priorizar la importancia de cada situación. Hemos de ver que cuando nos centramos en la situación prioritaria y las demás, en principio, no les hacemos caso, veremos que la presión a la que estamos sometidos disminuye. No digo que desaparezca, pero disminuye. Y cuando disminuye, nuestra capacidad de gestión aumenta. El hecho de priorizar cuando tenemos diferentes situaciones que nos afectan negativamente, o el hecho de segmentar cuando tenemos una sola pero consideramos que su importancia es notable, lo que va a hacer va a ser disminuir la presión a la que estamos sometidos. Y cuando la presión disminuye, nuestra capacidad de gestión aumenta. Si dentro de las circunstancias personales de cada uno conseguimos priorizar o segmentar aquellas situaciones futuras y conocidas que nos provocan ansiedad, habremos dado un paso de gigante hacia el control de esa ansiedad. Habremos dado un paso de gigante hacia el gobierno de nuestra mente hacia la ansiedad. Y recuerda, tú eres la persona más importante de tu vida, porque sin ti tu vida no existe. Valórate, piensa y quiérete. Nos vemos.